Amén. Permítame nuevamente introducir lo que es esta asignatura de exégesis bíblica y como inicio vamos a tener en el día de hoy la introducción a la exégesis y por lo tanto estaremos hablando de los fundamentos teóricos, de los bíblicos, de lo que es la exégesis bíblica. Nuestro nombre, el doctor Montalvo Suero, será su moderador, profesor en esta materia y es un gran honor poder compartir con ustedes este espacio, amén, y tratar estos temas que son realmente importantes y que son relevantes para lo que es nuestra tarea de exponer la palabra del Señor. En primer lugar, tenemos que considerar lo que el significado de la palabra exégesis y el uso del término. El uso predominante de este término, exégesis bíblica, amén, está relacionado lógicamente con la investigación propiamente dicha de la Biblia y es prominente en los estudios teológicos y es por lo tanto muy beneficiosa, muy importante que nosotros estemos analizando estos temas de los contenidos de la exégesis bíblica. Para sacar mayor provecho, siempre recomiendo que los estudiantes, juntamente con esta presentación, tengan a su mano, a su disposición, alguna libreta, amén, para ir apuntando cualquier pregunta que les surja, cualquier concepto o aclaración que quieran aclarar, y también tomando notas personales, porque tenemos la ventaja de que podemos escuchar al profesor, podemos escuchar la interacción de algunos estudiantes y compañeros, amén, que quieran intervenir. Y también tenemos la disposición del material que estamos viendo en pantalla, que requiere poca explicación. Pude haberlo realizado solamente poniendo los conceptos de los cuales iba a hablar, pero quise de ponerlo de forma detallada, de forma desarrollada, para que así al transmitirlo a ustedes también puedan ver directamente lo que estamos hablando. Amén. La exégesis es importante. Es importante en la teología y vamos a ver a través del curso cuál es la connotación que tiene la formación exegética correcta del pastor, del profesor, del ministro del Señor. La palabra exégesis tiene su origen en el verbo griego exegomai, que literalmente significa guiar hacia afuera. El sentido literal del verbo incluye significados tales como guiar, mostrar el camino. Los en sentidos metafóricos, en numerosas veces empleados, incluyen palabras como descubrir, narrar, declarar, interpretar, decir, reportar, etc. Estos últimos significados coinciden con el tipo de trabajo intelectual de guiar hacia el entendimiento a otras personas. Un nombre correspondiente al griego, que es exégesis. Este nombre, aunque no se encuentra en el Nuevo Testamento, posee significados que son relevantes en esta discusión. Recaen en dos categorías. Ambas son metafóricas: narración y también descripción, exploración, interpretación. El vocablo castellano de exégesis también tiene una relación con el verbo latino sagire, que significa percibir rápidamente. Esto es captar. En suma, podemos decir que un concepto es exégesis y de hecho llamamos exégesis a la interpretación crítica y analítica profunda del texto bíblico destinado a descubrir o extraer el significado original de un texto determinado, es decir, lo que quería decir el autor a sus contemporáneos. O sea, si le preguntan a ustedes qué es la exégesis, en este último párrafo que hemos leído está el concepto claro, amén, de lo que es exégesis. La interpretación crítica, porque es un sinnúmero de pasos que hay que realizar, de amén, y también el análisis profundo del texto bíblico destinado a descubrir o extraer el significado original del texto, es decir, lo que quería decir el autor a sus contemporáneos. ¿Qué relación tiene la exégesis con otra ciencia? La perspectiva presentada anteriormente ayuda a aclarar el uso de la palabra exégesis en el campo teológico
al demostrar sus relaciones con otras disciplinas, las cuales guarda una estrecha relación. Primeramente, guarda estrecha relación con la hermenéutica, lo cual es indiscutible. La hermenéutica, por una parte, establece los principios que gobiernan el entendimiento y la interpretación de las escrituras a fin de hacerlas comprensibles a los lectores actuales. Es decir, la hermenéutica traza un puente entre el escritor y su mundo y los lectores del mundo moderno o del mundo contemporáneo. Sin una hermenéutica correcta, nosotros no podríamos prácticamente entender correctamente las escrituras. Las reglas establecidas por medio de la hermenéutica, que son reglas generales, reglas, principios, métodos, etcétera, establecen, amén, las técnicas para la correcta interpretación de la Biblia. Mientras que, por otra parte, la exégesis, amén, es el estudio crítico profundo y el análisis de un texto determinado, amén, específico, a fin de extraer de ese texto el significado original, lo que el autor quiso expresar a sus lectores, tomando en consideración el lenguaje bíblico, el contexto histórico y otros factores que son relevantes para la labor exegética. Así que podemos decir que de esta forma podemos resumir lo que son los vínculos entre la hermenéutica, que traza las reglas generales de la interpretación bíblica, y la exégesis, que es el trabajo de interpretar directamente un texto determinado de las escrituras. Por otra parte, también es importante establecer la comparación de hermenéutica con exégesis. La primera disciplina, que es la hermenéutica, es teórica, es decir, estableces leyes generales, reglas generales, métodos generales, principios que son generales, tratando de universalizar. Puede clasificar la hermenéutica en el tipo de lenguaje, tipo de literatura literaria, etcétera, y establece leyes de interpretación para cada tipo de escritura. Amén. Pero la relación de estas dos es importante, porque la hermenéutica establece las reglas generales para la interpretación y la exégesis es la aplicación particular de estas reglas a un texto determinado. No obstante, la hermenéutica, a pesar de que aporta las reglas o los métodos para interpretar las escrituras, la hermenéutica también debe nutrirse de lo que es la exégesis. Amén. Porque la exégesis le aporta gran contenido a la hermenéutica, como también a prácticamente todas las ramas de la teología sistemática le tiene gran aporte con ella. Esto es lo que dijimos en primera instancia, relación de la hermenéutica con la exégesis bíblica. Por otro lado, hay una relación de la exégesis con la exposición. La relación entre ambas es también significativa y la diferencia entre ambas es bastante pronunciada y importante a su vez. No obstante, el nexo entre estas dos disciplinas teológicas se puede decir que es vital. La exégesis, ahí está la diferencia. Número uno, la exégesis es más concreta y más técnica. Amén. Que la exposición. La exégesis es mucho más técnica. Es un trabajo que requiere entrenamiento, que requiere práctica. Es un trabajo que muchas veces es tedioso, complicado, que requiere profundidad. Amén. Y es un trabajo que se basa en un texto específico de la palabra del Señor. Por lo tanto, es más concreta, más técnica que la exposición. Normalmente se concentra en los idiomas originales de las escrituras, amén, que es el hebreo, el arameo, el griego, amén, mientras que la exposición establece la explicación del pasaje en una traducción. La exposición, por ejemplo, puede ser en una traducción Reina Valera 1960, que es una de las tantas traducciones. También puede utilizarse cualquier traducción de la Biblia en cualquier idioma, y la exposición utiliza como base esa traducción de la Biblia, mientras que el exégesis tiene que irse obligatoriamente a los idiomas bíblicos originales para hacer un trabajo
profundo y un trabajo más apegado al texto bíblico. En segundo lugar, la exégesis es más críticamente orientada. Porque mientras que la exposición no puede serlo porque debe entender los intereses de una audiencia más popular, más amplia. Por ejemplo, en la exégesis, nosotros como exégetas, como investigadores, estamos enfocados en entender lo que el autor quiso escribirle a sus contemporáneos, el autor bíblico, amén, y vamos a prescindir tal vez de cualquier interpretación o de los intereses de la audiencia que está frente a nosotros. O sea, estamos frente al texto, no estamos frente a una audiencia. Pero cuando estamos nosotros en la exposición, tenemos que enfocarnos en la audiencia y en los intereses de esa audiencia que está frente a nosotros. Por lo tanto, la exégesis es más críticamente orientada. Y en tercer lugar, toda exposición significativa debe estar basada en una exégesis. Si debe ser bíblica, es como el mensaje, la predicación, diríamos el sermón pastoral. El mensaje, sermón pastoral, lógicamente que está orientada en la congregación, nos enfocamos en un tema específico, abarcamos mucho texto o nos basamos en un solo texto. Cuando nos basamos en un solo texto, amén, se dice siempre que es un mensaje textual, amén. Este mensaje puede ser tratado de diferentes formas. No importando la forma en que lo tratemos, lo importante es tener una comprensión real de ese texto antes de nosotros formular un mensaje al respecto. El texto tendrá un solo significado, pero tendrá muchas aplicaciones y por lo tanto queremos extraer cuál es el significado real de ese texto y para hacerlo tenemos que hacer un exégesis dando los pasos necesarios y aplicando la técnica necesaria para emplear la exégesis. Por lo tanto, toda exposición significativa debe estar basada en la exégesis. Toda predicación, todo sermón, toda homilía debe estar basada en la exégesis. Si no lo está, no representa la verdad bíblica correctamente. La exposición podría ampliar, podría explicar, ilustrar la interpretación derivada del exégesis, pero no puede existir independientemente del exégesis. Amén. O sea que cuando exponemos, nosotros utilizamos las conclusiones que hemos obtenido a través de una exégesis bíblica. Y por lo tanto, podemos decir, toda exposición en consecuencia debe estar fundada sólidamente sobre la exégesis bíblica. Aunque es muy común la práctica entre nosotros de que tomamos un texto bíblico y lo usamos simplemente como plataforma para lanzar nuestra predicación y no hacemos una exégesis del texto, sino que nos enfocamos en una palabra, nos enfocamos en un tema, amén, y prácticamente es lo que generalmente se dice, que se use el texto como un trampolín para otro propósito y no se trata de explicar primeramente a los oyentes cuál es o de establecer a los oyentes cuál es el significado original de ese texto, sino que nos vamos lógicamente a otro punto. De esta misma forma, podemos decir en conclusión que la comparación del exégesis con la hermenéutica y con la exposición, que son con los que guardan más relación, proporciona una oportunidad conveniente para extraer una definición de exégesis. Es la aplicación crítica o técnica de los principios hermenéuticos a un texto bíblico en los idiomas originales con mira a la exposición o declaración de su significado. Amén. Entonces la pregunta es, ¿podría alguien decirme qué es exégesis de los que estamos acá presentes? En pocas palabras, ¿qué usted entiende por exégesis? No el significado en griego, no solamente, ¿qué entiende usted por exégesis? Amén. ¿Alguien de los que están oyendo puede explicarme este significado? ¿Qué entiende usted por hermenéutica? ¿Qué entiende usted por exposición? Amén.
Sí, bueno, sí, por exégesis. Buenas tardes, maestro. Buenas Saludos tardes. desde acá de Ecuador. Por Sí, favor, dígame su nombre. Luis Vega, le saluda Luis Vega desde acá, desde la selva ecuatoriana. Ecuador. Bendiciones, Sí, Luis. amén. Bueno, de acuerdo a lo que usted nos ha explicado, se podría decir que exégesis es intentar volver a recapitular el verdadero sentido o el sentido más próximo a las escrituras. Correcto. Perfecto. Eso en Otra. relación a exégesis. ¿Cuál fue la otra pregunta? Hermenéutica, me Amén. parece que fue. Si otra persona puede decirme qué es la hermenéutica y qué Ah, ok. relación tiene con la exégesis, si usted mismo puede decírmelo, perfecto. Bueno, para mí la hermenéutica, en cambio, es la interpretación de la escritura basado en el contexto. Sí. Bueno, eso para mí, ¿no? La hermenéutica para mí es la interpretación de la escritura basándonos o adaptándole al contexto actual. ¿Qué tendría de relación con la exégesis? Tal vez lo común que tiene son las escrituras, pero puede tender a una interpretación de pronto. Correcto. Intención, pero ¿Alguien más errada. puede darme el concepto o la diferencia entre exégesis y hermenéutica? Hermenéutica, maestro, ¿Es su nombre? Jim Francis. Jim. Bendiciones. Ajá. La hermenéutica es la ciencia de la interpretación y es el proceso de interpretación de los textos bíblicos, el cual debe ser de índole científico, crítico y enjuiciar, ¿verdad? En lo mismo. Y la Amén. exégesis, la diferencia que puede haber entre ellos es que la exégesis es la interpretación profunda, ¿verdad? De lo que tiene que ver con la hermenéutica. Bueno, todavía no me han llegado al punto. Amén. Decíamos que una es práctica y otra es teórica. ¿Cuál es práctica y cuál es teórica? Una traza leyes Maestro. y principios generales y otra es la aplicación. Práctica La puede ser exégesis. teórica, puede ser la hermenéutica, no sé, tal vez. Luis, Sí, le decía que la práctica de pronto es la exégesis y exactamente, la hermenéutica es la parte teórica, tal vez. exactamente. Ahí está la relación. La hermenéutica traza reglas, principios universales generales para la interpretación. Como dijeron ahorita, es la ciencia de la interpretación, pero es una ciencia teórica. Amén. Va a trazar los Amén. principios generales. Ahora, la que hace la investigación, la que aplica esos principios, es la exégesis. Amén. Entonces, maestro, la exégesis nos permite considerar las diferentes elaboraciones textuales. La Y la, exégesis es la aplicación hermenéutica a un texto. Es ajá, el tratamiento hermenéutico que usted la hace a un texto. hermenéutica nos permite leer los textos La hermenéutica de te nuestro permite propio trazar presente los histórico. métodos, Jim. La Ajá. hermenéutica te permite trazar los métodos correctos de interpretación, los principios, las técnicas de interpretación, los diferentes tipos de texto, los diferentes tipos de procedimiento. Amén. Eso te dice la hermenéutica. Ahora, cuando tú vas a hacer el trabajo práctico, se llama exégesis. Amén. Jim, ¿me Por mí, escuchan? comprendido, maestro. Amén. Vamos a verlo acá como está ahí. Decíamos aquí. En conclusión, la comparación del exégesis con la hermenéutica y con la exposición proporciona una oportunidad conveniente para extraer una definición de exégesis. Es la aplicación crítica, porque es un proceso crítico, o técnica de los principios hermenéuticos. Fíjense, a un texto bíblico determinado en los idiomas originales con mira a la exposición o declaración de su significado. Y ahí te dice qué es la exposición. ¿Alguien puede decirme qué es la exposición? Dijimos ya que es la exégesis.
Dijimos que la hermenéutica. Ahora, ¿qué es la exposición? Amén. La exposición tal vez es ya la puesta en escena. Tal Perfecto. vez. Sí. Amén. La exposición es Una la vez puesta en hecha escena, es una la vez hecha la entrega. investigación, una vez hecha la investigación, una vez hecha la parte del exégesis, haber preparado la parte teórica, la exposición, desde mi punto de vista, ya es exponerles a los escuchas, ¿no? A la audiencia. Correcto. Entonces, ¿cuáles formas pueden haber de exposición? ¿Conoce usted algunos métodos, técnicas de exposición o algunos medios para exponer? Bueno, lógicamente está el sermón, la predicación, la homilía, correcto, la cátedra, diríamos, hay muchos métodos de tanto de enseñanza como de exposición que se pueden utilizar. Es la parte donde nosotros tomamos los resultados que hemos obtenido de la exégesis y lo presentamos a los oyentes actuales, de tal forma que puedan entenderlo, que puedan captarlo adecuadamente. Amén. Por eso, pues maestro, en todo caso, y perdón por interrumpirle, No se eh, preocupe. en todo caso, se me fue la idea, lo tenía en La la mente, se me fue. exégesis. La La exégesis, exégesis. hermenéutica y exposición. Entonces, lo que nosotros usamos o deberíamos usar en las congregaciones, en las prédicas, debería ser una exposición o más bien una prédica expositiva, una predicación expositiva. Correcto, correcto. Bueno, hablando de homilía, correcto, Ujú. homilética, o así decirlo, hay un sermón que se llama expositivo. Y siempre se dice que el sermón que más instruye a la congregación es el sermón expositivo porque se basa en un análisis cuidadoso del texto bíblico y que son pocos los pastores que tienen la capacidad para darle a su congregación un sermón expositivo, porque un sermón mucho más teológico y mucho más comprensible. Pero aparte, todo tipo de sermón, amén, sea textual, sea temático, sea expositivo, amén, sin importar la clasificación del sermón, o la extensión del sermón, tiene que estar basado necesariamente en una exégesis bíblica. Si no está basado en una exégesis bíblica, lógicamente estamos haciendo un mal servicio a lo que es nuestro ministerio. Amén. Toda enseñanza tiene que estar basado en una exégesis bíblica, porque la enseñanza, el mensaje, esa es la exposición o la presentación del contenido del exégesis. Los resultados del exégesis se reflejan, por tanto, en una exposición. Amén. Esta definición que le dimos anteriormente, o sea, que la exégesis es la aplicación crítica porque tiene muchos pasos críticos que analizan, ¿verdad? Y técnica de los principios hermenéuticos a un texto bíblico en los idiomas originales, porque hace énfasis en los idiomas originales. Si no hace énfasis en los idiomas originales, ya pierde calidad como exégesis. Y con mira a la exposición o declaración de su significado a un público. Eso es trazando un puente hermenéutico entre los oyentes actuales y el autor original de la escritura. Esta definición refleja lo siguiente. Primero, la dependencia del exégesis sobre la hermenéutica. Amén. O sea, la exégesis depende de la hermenéutica. ¿Por qué? Porque la hermenéutica traza los principios generales. La hermenéutica nos enseña los métodos para nosotros aplicar la exégesis correcta. Número 2, naturaleza práctica de la exégesis comparada con la hermenéutica. La hermenéutica me traza las reglas y los métodos generales. Y la exégesis, yo hago la aplicación del exégesis, diríamos, la aplicación de los principios hermenéuticos cuando realizo la exégesis. Es la aplicación hermenéutica de los principios bíblicos. Amén, la exégesis. Número 3, naturaleza crítica del exégesis comparada con la exposición. La exposición, tú vas dirigido a un público y te enfocas en un solo tema. No puedes enfocarte en muchos temas y de entre esos temas tienes que enfocarte en un propósito, porque tu exposición, tu mensaje
tu estudio tiene que estar enfocado en un solo propósito para no diluirte. Pero cuando yo hago un exégesis, primero no voy con ideas preconcebidas para no influenciar con mis ideas el trabajo que estoy haciendo. Y segundo, todos los temas que surjan del exégesis deben ser aceptados. No puedo sacar temas secundarios que ese no me interesa o a que no puedo elegir tema. No puedo hacer preferencia, amén, sino que debo aceptar por entero todos los resultados del trabajo exegético. Amén. Y por lo tanto es mucho más amplio. Y en cuarto lugar, la dependencia de la exposición sobre el exégesis. Amén. La exposición depende completamente del exégesis. Amén. Si no hay un exégesis, tu exposición lógicamente es débil, bíblicamente y teológicamente hablando. Y número 5, la atención del exégesis a los idiomas originales. Toda exégesis bíblica debe tomar en cuenta los idiomas originales. No conocemos los idiomas originales, el griego. Bueno, pero hay una traducción, amén, la Septuaginta, la Septuaginta, que es la primera traducción del hebreo al griego que se puede utilizar. También tenemos a la disposición lo que es diccionarios, amén, y traducciones, amén, traducciones, diríamos, de la Biblia, del griego al español, que tenemos a nuestra disposición, y podemos consultar los diccionarios, podemos consultar diferentes fuentes, amén, y hacer un esfuerzo, lógicamente, por estudiar los idiomas vernáculos o los idiomas bíblicos para así nosotros hacer una exégesis correcta. Una palabra puede tener varios significados y de acuerdo al contexto lo vamos a entender. Y por esto, por lo tanto, la relación de la exégesis con la hermenéutica y con la exposición nos refleja estas 5 características que hemos mencionado. Amén. Número 1, dependencia de la exégesis sobre la hermenéutica. La hermenéutica depende, la exégesis depende de la hermenéutica para el trabajo. Amén. Número 2, naturaleza práctica de la exégesis. La exégesis es la aplicación de los principios hermenéuticos a un texto terminado. Número 3, naturaleza crítica de la exégesis. La exégesis es crítica, analítica. Amén. Mientras que la exposición, amén, mientras que alguien tiene el micrófono abierto que está interfiriendo con la clase. Alguien está conversando, por favor. Yo no, nunca. Gracias, gracias. Amén. La naturaleza crítica de la exégesis compara con la exposición y la dependencia de la exposición a la exégesis. Amén. Y sobre todo la atención de la exégesis a los idiomas originales. ¿Cuál es la importancia del exégesis? Hemos visto ya parte de esa importancia, pero seguiremos ahondando un poquito más en estos conceptos. Es posible conseguir una elaboración casi ilimitada de usos y definiciones del exégesis. Por ejemplo, la importancia de los principios válidos de la hermenéutica pudieran subyacer debido a que sin la exégesis no tienen nada sobre el cual descansar. Para limitar la discusión de importancia, sin embargo, solamente se presentan 2 observaciones sobre el mantenimiento de una secuencia correcta en el estudio teológico. Primera observación. Es de suma importancia recordar que el exégesis precede y es la base de la teología sistemática. O sea, no puede haber teología sistemática si no está basada en una exégesis, no viceversa. No es que tú, basado en una teología sistemática, va a ir a hacer un exégesis. Eso es lógicamente incorrecto y eso es tratar de torcer las escrituras. La teología sistemática es fruto del exégesis. Ese orden debe seguir con rigidez. No, de no ser así, se abre una puerta para imponerle al pasaje significados extraños a lo que el Espíritu Santo y el autor humano pretendían declarar. Daniel, Daniel. Maestro, pero
es muy importante lo que usted estaba hablando, estoy 100% de acuerdo. Pero ahora que veo esta parte que usted, de esta observación, en estos días estaba leyendo un libro de teología sistemática y me he dado cuenta en muchos libros que hasta se utilizan en institutos bíblicos que no tienen una exégesis genuina. Muchos tienen exégesis o simplemente una hermenéutica y han distorsionado la verdad de un texto. Correcto. O sea, la teología sistemática, si cita un texto, usted tiene que saber si esa cita del texto está, corresponde a la realidad. Porque muchas veces, si la teología sistemática está citando un texto o un pasaje de las Escrituras y no hizo una exégesis correcta, es posible que use mal ese texto y es posible que haya llegado a conclusiones incorrectas sobre el contenido del texto. ¿Por qué? Porque simplemente está haciendo teología, una teología que no está basada en una exégesis, y son teologías con ideologías preconcebidas. Amén. Que por lo tanto uno debe ahora, con una mente mucho más crítica, cuando está estudiando algún tratado de teología, tomar en cuenta los pasajes que utilice para saber si están siendo utilizados correctamente. Amén. Eso es que cuando alguien predica, cuando tiene un sermón, usted siempre nota cuál es la base bíblica del sermón y se da cuenta si está usando correctamente la base bíblica del sermón. Y asimismo, todo análisis teológico de teología sistemática debe estar basado totalmente por entero en una investigación exegética de un pasaje terminado. Amén. De no ser así, abre puertas para imponer al pasaje significados extraños a lo que el Espíritu Santo y el autor humano no pretendían. Amén. Y por eso es que tenemos, lógicamente, en teología sistemática, tantas escuelas teológicas, amén, que veremos más adelante. Los prejuicios teológicos personales llegan a ser la ventana visual a través del cual se interprete las escrituras y, por consiguiente, se pierde el verdadero significado. Cuando interpretamos un texto, no vamos a ir con el prejuicio de que yo sé lo que significa. Vamos a irnos a los textos originales, a los idiomas originales, y vamos a hacer paso a paso cuál es el procedimiento exegético para analizar el pasaje. Luego que obtengamos la conclusión, vamos a comparar nuestras conclusiones, amén, con los contenidos tal vez la teología sistemática o con los contenidos de lo que yo creía, amén. Y si partimos de esa investigación en base a una hipótesis, vamos a compararla con la hipótesis para ver si se ajusta o no a la realidad. Observación número 2. Es vital también ponerle la exégesis antes que la exposición, como la base de la exposición y no viceversa. O sea, la exégesis va antes que la exposición. Trasladar cualquier aspecto de la exposición a una etapa anterior a la exégesis puede solamente resultar en una mala intrusión a la interpretación. Dicho cambio ocurre cuando un significado subjetivamente preconcebido es transportado a la interpretación. Queremos demostrar otra cosa con la Biblia, así que buscamos un texto que diga la palabra y lo presentamos ahí. No, eso es algo preconcebido que no hace honor al trabajo exegético y que por lo tanto tenemos que descartarlo nosotros en la medida de la posibilidad. ¿Cuál es el rol de la exégesis en los niveles de investigación teológica? Y aquí vamos a ver que una investigación teológica no es tan sencilla y que un trabajo de una exégesis bíblica, que es la intención final que pretendemos nosotros, que podamos realizar una exégesis. Amén. Aprender a hacer una exégesis. Eso es lo que queremos en este curso. Amén. Ahora, ¿cuál es el rol? ¿Cuál es el rol de la exégesis en los niveles de investigación teológica? No solamente el rol, cuál es el papel, diríamos también, y cuál es la posición de la exégesis en las diferentes áreas. Las fases de la investigación teológica, porque tiene muchas fases y hay que entender cuáles son esas fases, amén, construidas recientemente, son múltiples.
pero todavía son relativamente íntegramente a una, o sea, íntegramente son una. El modo de sus relaciones de una a otra pueden ser presentadas en varias formas, de las cuales se desprende el significado, el siguiente esquema, el cual establece 4 niveles de investigación. En el primer nivel de investigación, por ejemplo, estamos hablando, el tema que estamos hablando ahora son las fases de la investigación teológica, no del exégesis, sino de la investigación teológica en general. Imaginemos que no tenemos libro de texto, imaginemos que no hay teología sistemática, generalmente usamos Meyer Perman, amén, imaginemos que no, y por lo tanto tenemos que predicar, tenemos que enseñar y tenemos un tema determinado que desarrollar y usted tiene que hacer su propia investigación. No hay computadoras, no hay redes sociales, que es fácil ahora, usted simplemente entra, quiere un mensaje para el día de los padres o quiere un mensaje para el día del pastor, quiere un mensaje para tal día y busca en internet cualquier tipo de mensaje. Eso está bien. Amén. Muy fácil, para así decirlo. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra propia investigación sin depender de libros, sin depender de los criterios de otros autores. Amén. Sin dejarnos influenciar por ellos. Y después que hagamos nuestra investigación, si sabemos los pasos, los procedimientos de esa investigación teológica, entonces comparamos nuestro resultado con otros autores para saber, amén, cuáles son los resultados de ellos. Como el apóstol Pablo, que dijo, el evangelio que yo predico no lo recibí de hombre, sino por revelación de parte de Dios. El medio que tenemos de revelación que tenemos hoy en día es las escrituras, es un medio infalible de revelación. Pero para llegar a esa revelación tenemos que escudriñarla, tenemos que aprender diferentes técnicas y métodos para extraer su verdad. Amén. Y por lo tanto, después que Pablo recibió su evangelio, bajó a Jerusalén para consultar a los apóstoles que eran primero que él, amén, y comparar el evangelio que estaba predicando con el evangelio original que ellos recibieron. Y ellos le dieron la mano a Pablo en señal de aceptación. Y asimismo hacemos nosotros este procedimiento. Primero es tu investigación teológica y luego tu consulta a otros autores, ya sea para aclarar, extender los conceptos o los principios, amén, que tú obtuviste en tu propia investigación. ¿Cuáles son los pasos de la investigación teológica? Amén. Aquí están. No hablaremos de pasos, ahora hablaremos de niveles. Y el autor de nuestro libro de texto está planteando 4 niveles de investigación. El primer nivel, que es el elemental o fundamental, parte de estudios teológicos, comprende, por ejemplo, introducción bíblica, lenguaje bíblico y hermenéutica. Ese es el primer nivel. Una investigación teológica tiene un fundamento. Si hace una pirámide, la base de esa pirámide está comprendida por introducción bíblica, lenguaje bíblico y hermenéutica. El segundo peldaño de segundo nivel de esa pirámide es la exégesis bíblica. La exégesis es la aplicación de los principios bíblicos, amén, al trabajo propiamente dicho de interpretar un texto de manera crítica, tomando en cuenta el lenguaje original del pasaje que estamos interpretando. El tercer nivel se aplica a diferentes áreas prácticas del ministerio, amén, que lógicamente que se nutren directamente del trabajo o de los resultados del exégesis. Y el cuarto nivel es la exposición bíblica, amén, que es el propósito por el cual se realiza la exégesis. Amén. Ahora, analicemos estos 4 niveles de investigación teológica. ¿Cómo se desarrollan? Aquí está esta gráfica, amén. En la parte de abajo, primer nivel, como una pirámide, tenemos tres disciplinas del saber teológico: introducción bíblica, lenguaje bíblico y hermenéutica. El segundo nivel es la exégesis bíblica solo, que es el trabajo que tenemos que hacer tomando en cuenta la introducción, que es la Biblia, tomando en cuenta los lenguajes bíblicos y tomando en cuenta los principios hermenéuticos. Hacemos el trabajo exegético. Del trabajo exegético
se desprende el tercer nivel, correcto, que es teología sistemática, teología bíblica, historia de la iglesia, filosofía de las religiones, apologética. Todas esas ramas de la teología se nutren de la exégesis bíblica. La homiletia, consejería, educación cristiana, administración eclesiástica, misión, evangelismo, amén, todas las demás ramas, práctica o teórica, amén, tienen que nutrirse obligatoriamente del segundo nivel, que es la exégesis bíblica. Amén. Pero la exposición, que es la cúspide de la pirámide, cuarto nivel, que es el propósito por el cual realizamos la exégesis, amén, la exposición también se nutre de esas ramas, amén, de esas disciplinas teológicas para hacerla correctamente. Por lo tanto, vamos a verla en detalle, amén, que es lo que nos corresponde ahora. Vamos a verle detalle. No sé hasta ahora si han entendido lo que es la investigación teológica. Amén. Volveré un poquito atrás para ver, amén, en este cuadro, en esta figura. ¿Comprenden los niveles de la investigación teológica? La investigación teológica tiene diferentes niveles. 4 niveles en particular. En el primer nivel, ¿qué se encuentra? Tenemos ahí la introducción bíblica, el lenguaje bíblico y la hermenéutica. Correcto. Que son las bases para usted hacer un trabajo exegético. Porque sin introducción bíblica, sin lenguaje bíblico, que ya sea griego, hebreo, correcto, y sin hermenéutica, usted no puede hacer un exégesis. Correcto. Perfecto. Sí. Amén. Entonces, ¿cuál es la base? Primer nivel, lo básico, tenemos que aprender estas cosas: introducción bíblica, lenguaje bíblico, hermenéutica. Segundo nivel, ¿qué se requiere? La exégesis. Amén. Que es la puesta en práctica de los principios hermenéuticos para analizar de manera crítica un texto determinado, recurriendo a los lenguajes bíblicos. Perfecto. Ahora, después de la exégesis, ¿qué sigue? El tercer nivel. Teología sistemática, teología bíblica, historia de la iglesia, filosofía de la apologética, homilética, consejería, Correcto. educación. O sea, que todas esas ramas de la teología se nutren de la exégesis bíblica. Tienen como base, dependen de la exégesis bíblica. Amén. Eso es lo que está diciendo. Pero esas ramas de teología no son la exposición. Aún no se ha llegado todavía al auditorio, al público, a la iglesia. Para que llegue el conocimiento exegético a la iglesia, hace falta llegar al cuarto nivel. ¿Y cuál es el cuarto nivel? La exposición de la Biblia. La exposición. ¿Cuáles formas de exposición usted nota que hay en la iglesia? ¿Cómo se expone el mensaje? Maestro, hay mensaje explicativo, hay mensaje... Primero, a través de la predicación o homilía, ¿correcto? A través del estudio bíblico. O sea, hay muchas formas de exposición. La consejería es una exposición. El estudio bíblico es una exposición. La predicación es una exposición. O sea, hay muchos métodos para exponer. Amén. Sea cual sea el método que usted aplique para la exposición, está correcto. Amén. En cuanto a la predicación, hay muchos tipos de mensajes. Y esos son, esto diríamos que son los niveles de una investigación teológica. Amén. Ahora vamos a analizarlo paso por paso para hacer un poquito, diríamos, más detallado. Primer nivel básico. Introducción a la Biblia. Amén. Idiomas bíblicos o idiomas vernáculos y la hermenéutica. Las disciplinas incluidas en el primer nivel son básicas y no es posible obtener un progreso ordenado en la escala ascendente sin un dominio razonable de estas 3 ramas. La introducción bíblica, ¿de qué trata? Muchos asuntos relacionados con cada libro de la Biblia.
La introducción bíblica, por ejemplo, te va a decir cuándo se escribió, dónde se escribió, quién es el autor, a quién fue dirigido, correcto. Todos esos aspectos que cuando tú haces una introducción bíblica te la va diciendo. Amén. Y por lo tanto, amén, son de gran importancia tener esos conocimientos porque te forman el contexto general de cada libro, porque el pasaje que tú vas a analizar está contenido en uno de esos libros. Amén. Así que de introducción bíblica podemos tomar esa información. Luego sigue los idiomas bíblicos. Es obvio que los idiomas bíblicos deben conocerse a un nivel razonable. No es que usted hable griego fluidamente o hable hebreo fluidamente. No hay que hablarlo de forma fluida, pero tenemos que conocer por lo menos, ¿verdad?, lo básico de cada uno de estos idiomas y tener la capacidad de leer parte de eso y hacer una transliteración, buscar un diccionario, la capacidad de buscar un diccionario, de determinar su significado, de tener no uno, sino varios diccionarios que donde cuales podamos extraer los significados. Amén. Igualmente son de utilidad lo que se llama la Biblia interlineal. Amén. La Biblia interlineal, griego español o hebreo español, son de utilidad y hay varias versiones de Biblia interlineal, griego español y hebreo español, que nos pueden ayudar a relacionarnos con los idiomas bíblicos. Y esas Biblias que les menciono están en internet, se consiguen online y usted la puede descargar en su teléfono y tenerla sencillamente ahí, que es lo que yo hago. La tengo en la computadora, la tengo en internet y puedo consultar directamente de los idiomas originales. Amén. Aparte de las Biblias interlineales, los diccionarios griegos, diccionarios hebreos, no uno, sino varios, que te ayudan a relacionarte con los idiomas bíblicos. Y también, por supuesto, puedes estudiar en una universidad lo que es el griego y lo que es el hebreo. Amén. Y eso te dará los fundamentos para tú seguir escudriñando más adelante. Podemos ser doctores en teología, podemos ser teólogos, pero es importante que conozcamos los idiomas originales. Son la base de lo que es la exégesis bíblica. Sin los idiomas originales no podemos hacer una exégesis bíblica. No es analizar el significado de una palabra en español con un diccionario bíblico en español, porque los autores sagrados no escribieron en español y la versión que es inspirada no es la traducción en español, sino la versión en el idioma original. Y por lo tanto, mi trabajo para ser un buen pastor, un buen teólogo, un buen maestro, un buen exponente, es buscar los idiomas originales. Ahí están esos dos aspectos. Y el tercero, la hermenéutica, que ya lo vimos. Amén. La ciencia de interpretación, las ramas de la teología que define las leyes aplicables mediante la exégesis, determina las reglas que son legítimas en el proceso de interpretación y aquellas que no lo son. Amén. Eso hace la hermenéutica. Esa es la base, lo fundamental, lo básico. El segundo nivel está la exégesis solamente dicha. Exégesis bíblica, y solo la exégesis bíblica está basada directamente en las disciplinas del primer nivel. Este campo de estudio consiste en tomar la introducción bíblica, tomar los idiomas bíblicos, tomar los principios y métodos de hermenéutica, amén, en una investigación, en un estudio crítico y analítico de un pasaje terminado de las Escrituras. Amén. Eso es la exégesis. En otras palabras, la exégesis es el paso en el cual el texto bíblico es interpretado. El significado se discierne al utilizar los principios válidos de la hermenéutica en conexión con la información suplida por la introducción bíblica y los idiomas bíblicos. Y por lo tanto, lo crucial de la exégesis ya es evidente. Amén. Y ahí tenemos ya la importancia de nuestra exégesis bíblica. Amén. Y ese es el segundo nivel, que es simplemente exégesis bíblica. El tercer nivel, tenemos ya diferentes ramas teológicas que se nutren directamente de la exégesis y vamos a ver cómo se nutren. Número uno, la teología sistemática, ¿cómo se nutre? Es una representación prominente de las disciplinas de nivel tercero.
Amén. La teología bíblica o la sistemática está estrechamente asociada unas con otras. Amén. No puede haber teología sistemática sin una teología bíblica. ¿Es correcto eso? ¿Puede haber una teología sistemática sin una teología bíblica? No, maestro. ¿Cuál es primero? Pero para poder hacerse una teología sistemática, debemos de hacer una teología bíblica, maestro. Exactamente. La teología sistemática está basada en la teología. ¿De qué habla la teología bíblica? ¿Alguien conoce o ha dado teología bíblica? ¿Qué es el la teología conocimiento en bíblica? sí de la Biblia. ¿Perdón? Es la investigación en sí de la Biblia, lo que se llama la Biblia respecto a la Biblia. No. La ¿No? teología bíblica es el estudio libro por libro. Ok. Ajá. Amén. Gracias, maestro. Ajá. Usted da, por ejemplo, me habló Luis, ¿verdad? Bendiciones, Luis. Es el estudio libre. O sea, cuando da teología bíblica, tú puedes comenzar con una visión general y puede hablar la teología del Antiguo Testamento y cuáles son los fines de la teología del Antiguo Testamento. Amén. Hasta la evolución de la teología del Antiguo Testamento. Perfecto. Luego me puedes hablar de lo que es el Pentateuco, los 5 libros de Moisés, la ley, la Torá, correcto. Pero cuando ya entramos en teología bíblica, tiene que comenzarme con el libro de Génesis. Al comenzar con el libro de Génesis, tú vas a hacer un estudio cuidadoso del libro de Génesis, que tiene que ver con la autoría. Amén. ¿Quién lo escribió? Fecha, cuándo se escribió, lugar, dónde se escribió. Amén. Contexto de la época. Amén. ¿A quién fue dirigido? Eso es la teología bíblica que me está analizando. El contenido del libro, cómo se clasifica su contenido, cómo se divida. Me dice, Génesis está dividido en 2 grandes secciones. El capítulo 1 al 11 es la historia antigua. Amén. Y capítulo 12 en adelante es la historia patriarcal. Perfecto. Me hablaste de grandes divisiones. Amén. Pero también tiene que hablarme de la canonicidad. ¿Cuándo fue parte del canon? ¿Cuándo se aceptó? Y también tienes que hablarme de los retos de interpretación de cada libro, uno por libro. Estos temas peculiares me está hablando de teología bíblica. Amén. Ahora, tú me puedes hablar de teología bíblica, por ejemplo, el Espíritu Santo del Antiguo Testamento, y tienes que hablarme entonces, usando la teología bíblica, cómo se vino manifestando el Espíritu Santo desde el Génesis hasta el último libro del Antiguo Testamento. Amén. Y eso es un tema de teología bíblica. Me desarrollaste un tema de teología bíblica. Ahora, cuando ya es teología sistemática, lógicamente por eso podemos decir, toda teología sistemática debe estar basada primeramente en teología bíblica. Amén. ¿Es correcto? Ajá, correcto. Amén. Porque la teología bíblica nos aporta mucho a la teología sistemática, pero ambas tienen que estar apoyadas en la exégesis. Y ahí es que está el asunto. En la interpretación de esos pasajes que son complicados o pasajes que son que aparentemente son claros, pero que interpretamos mal. Amén. Tienen que estar basados en la exégesis. Amén. Uno no puede derivar un entendimiento exacto de la teología aparte de una correcta interpretación de la Biblia. Número 2. La interpretación que cualquiera haga de la historia de la iglesia, es decir, de la filosofía de la iglesia, también depende en gran manera de una correcta exégesis bíblica. Lo mismo podemos decir de la apologética o apología, ¿verdad? ¿Qué es la apologética? El discurso de defensa del evangelio. Se dice que los primeros apologistas fueron los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que escribieron sus evangelios para demostrar que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que otros grandes apologistas como el apóstol Pablo, amén, están en la Biblia. Luego muchos padres de la iglesia, o la mayoría de los padres de la iglesia, fueron grandes apologistas porque defendieron la iglesia y defendieron los credos de la iglesia, amén, en ese tiempo.
Y toda apología, todo discurso de defensa tiene que estar basado también en lo que es la exégesis bíblica. Por otro lado, varias áreas del ministerio práctico también dependen de la exégesis bíblica. La homilética. ¿Qué es la homilética? ¿Alguien sabe? ¿Qué es la homilética? La preparación y la organización y la exposición de un sermón. Exactamente. ¿Y es lo mismo que oratoria? Pregunto, ¿homilética es lo mismo que oratoria? No. Exactamente. La oratoria es el arte de la expresión. Exactamente. La homilética te dice cómo tú trazar un sermón, cuántos tipos de sermón y cómo tú trazar un sermón. Pero, y te dice las partes que debe tener un sermón, pero cuando te hablas de oratoria, te dicen cuáles son los pasos de la oratoria. Amén. Y que es la presentación de ese sermón que tú vas a dar. Entonces, la homilética... Yo pudiera, o yo puedo, o yo puedo no. Yo utilizo oratoria dentro de la exposición ya de mi sermón. Exactamente. La oratoria es la parte cuando tú expones el sermón. Amén. Entonces, la oratoria hay primer paso. Primer paso te dice, es la introducción. En la introducción tú tienes que hacer un saludo a los presentes. Si hay una mesa directiva, saludar a la mesa directiva. Amén. ¿Cuáles son las reglas? Te dicen en oratoria un sinnúmero de reglas. Cuidado con no poner los codos en el púlpito. Cuidado con pararte inadecuadamente. Cuidado con la expresión. Cuidado con la vista. Cuidado con el movimiento, cada movimiento es significativo, todo eso es parte, la modulación de la voz, todo eso es oratoria. Pero cuando es homilética es cómo tú trazar, es la parte técnica de cómo tú trazar un sermón. Ahora, con la consejería cristiana, también, toda consejería cristiana, porque la consejería cristiana basa lo que es su, diríamos, la parte práctica de la consejería, lo que es su tratamiento, amén, lo que es la implementación de la consejería, lo basa en los textos bíblicos. Y cuando usted implementa la consejería, si está basado incorrectamente en un texto inapropiado, lógicamente que es problemático. Así que la consejería también se nutre de lo que es, amén, de lo que son la exégesis bíblica, que eso está en el tercer nivel. En el tercer nivel, ¿qué más está? ¿Alguien puede decirme qué más está en el tercer nivel? La educación, correcto. La administración eclesiástica, correcto. Las misiones, historia el evangelismo. ¿Qué más? Historia de la iglesia, filosofía. Historia de la iglesia, filosofía de la iglesia. La sociedad, todo eso está en qué? Todo eso podemos verlo que está en un tercer nivel, que eso depende y se nutre de la exégesis bíblica. Así que si realizamos una exégesis incorrecta, tenemos ideas teológicas prejuiciadas, ideas teológicas incorrectas y nos va a llevar, lógicamente, a conclusiones incorrectas en lo educativo, en lo administrativo, en misiones y en diferentes áreas del ministerio. Por lo tanto, una exégesis correcta debe estar basada en los principios sólidos de la exégesis. Los principios misionológicos que introducen significados erróneos en la escritura abundan hoy en día. Beneficios de muchas más larga duración aumentan como resultado de esos acercamientos que se adhieren estrechamente a un correcto entendimiento entre el mandato bíblico que se deriva de una exégesis bíblica válida. El evangelismo por igual necesita también el mismo fundamento, pues la exégesis bíblica es el único fundamento adecuado para la metodología evangélica. Y el cuarto nivel, la exposición, que es lo último, ¿verdad? Es el propósito de todo. Para eso es que hacemos la exégesis, para no solamente conocer el texto correctamente, sino para presentarlo a un público. Amén. La culminación hacia la cual todas las áreas de este esfuerzo se encaminan es la exposición bíblica.
Esta es la presentación de la enseñanza del pasaje en una forma más comprensible para el lector moderno. Un pasaje, diríamos, en forma llana, en forma popular, que sea más comprensible a los lectores de la actualidad. Dicha presentación, que es la exposición, debe extraer todas las otras partes de estudio. Cuando hacemos una exposición, vamos a lo que es la exégesis, pero además de la exégesis nos nutrimos de la teología, nos nutrimos de misiones, nos nutrimos de otros conocimientos teológicos, amén, para formar parte de ella. Y por lo tanto podemos decir, la exposición debe extraer todas las otras partes del estudio teológico con miras de presentar el significado y las lecciones que se derivan de una porción de las escrituras en un modo más eficaz o más eficiente. Claramente, el corazón de la presentación es tomado del pasaje exegético, que es lo primero, pero las otras disciplinas pueden ser utilizadas para obtener un buen provecho para enriquecer la exposición. O sea, tomé un pasaje que claramente es un pasaje que se refiere a misiones, amén, y hice un exégesis de ese pasaje. Perfecto. Ahora yo puedo nutrirme de lo que son misiones y yendo a misiones también puedo esclarecer, profundizar la exposición que yo voy a hacer, agregando algunos conceptos, algunos principios de misiones. Amén. Por lo tanto, la exposición queda más fortalecida. La exposición, en conclusión, es la culminación de los niveles primero, segundo y tercero. Primer nivel nos sirve de base para un exégesis. Segundo nivel es la exégesis. Tercer nivel se nutren del trabajo exegético. Y el cuarto nivel, amén, es la exposición de todo el trabajo que hemos hecho. Por lo tanto, la exposición es la culminación de los niveles primero, segundo y tercero, porque aquí es donde se predica la palabra y se produce la revelación en la mente y en el corazón del lector moderno. Es aquí donde actúa el Espíritu Santo en el corazón y la conciencia, atrayendo al hombre a Cristo y confrontándolo con la verdad revelada. Amén. Y ese es el papel de exposición. Entonces muchas veces nos quejamos como que no tenemos efecto en la predicación, que la exposición no resulte lo mismo, como si la palabra de Dios ha perdido su poder. ¿Perdió la palabra de Dios su poder o nosotros estamos fallando en nuestro trabajo de investigación teológica para permitir que la palabra de Dios hable? Amén. Amén. Estamos fallando. Amén. ¿Qué tenemos que hacer? Volver a los antiguos fundamentos. Volver otra vez a la Biblia. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer. Olvidarnos de muchas tecnologías. Tenemos que volver otra vez a meter nuestras cabezas en la Biblia profundamente y convertirnos en biblistas y teólogos para poder escudriñar los contenidos de las escrituras. Amén. Eso es lo que hacían los pastores del siglo XVI, XVIII, XIX y algunos del siglo XX. Pero ahora, imagínate, con las famosas laptops, amén, y tabletas, yo simplemente busco el mensaje del domingo y no tengo que hacer ningún esfuerzo. Amén. Este me gusta, lo leo, sí, este puedo predicar. Perfecto, ahí está. Listo, ya tengo el mensaje del domingo. ¿Y tu trabajo? Maestro, pastor, evangelista, misionero. ¿Acaso no nos hace falta escudriñar profundamente las escrituras y obtener el significado original de cada texto mediante un trabajo exegético bien realizado? Amén. ¿O acaso nuestras congregaciones no merecen un mensaje de calidad? Amén. O por lo tanto, sí merece mensaje de calidad. Maestro, disculpe, exponiendo eso que usted está diciendo ahí es muy importante. A mí me sale a cada rato en mi red social de Facebook, creo que hasta en Instagram,
que uno puede comprar ya un asunto ahí que tiene como 3.000 mensajes y la promoción dice bosquejo y mensaje listo para predicar con poder. Predicar con poder, predicar con unción, Y predicar yo, con autoridad. cuando yo veo eso, a mí me da pena de verdad y me duele el corazón porque, cónchale, a veces yo duro para preparar el mensaje dominical, yo duro 5, 6, 7 horas para predicar un sermón que lo más quizá que voy a durar son 1 hora en el púlpito. Yo duro tanto tiempo, tú sabes, si yo digo, caramba, ¿cómo va a ser que, y por eso digo que hay tantos predicadores que lo que están hablando estupideces, porque, cónchale, no preparan un mensaje, no tienen tiempo, creen que un mensaje se prepara en 15 minutos, media hora. Entonces yo digo, cónchale, ¿cómo puede? Si cuando a mí me toca predicar en la mañana, en nuestra iglesia damos 2 servicios, por ejemplo, y me toca predicar en el culto de la mañana y en el culto de la tarde, y el martes en el servicio de los martes. O sea, ¿cómo yo veo todo el esfuerzo que yo tengo que dedicar hasta 24 horas, 30 horas en esa semana para poder preparar esos 3 mensajes que yo digo, ¿cómo una persona puede preparar un sermón en tan poco tiempo? Y Amén. exponer esa verdad tan fidedigna como a veces creen. Lógicamente, varón, estamos frente a una nueva generación que hace falta, como Moisés, que en el desierto, a la entrada a la tierra prometida, leyó otra vez la ley a la nueva generación que se levantó en el desierto para que conociera la ley. Y ahí tenemos el libro de Deuteronomio, segunda ley, que son los discursos finales de Moisés, que también contiene la muerte de Moisés. Tenemos que hacer eso mismo con esta nueva generación, porque esta generación que se está levantando de ministros, de pastores jóvenes, lamentablemente tiene mucha tecnología y poca búsqueda de la palabra de Dios. Y sí, hace mucho tiempo que antes estaban en forma de libro, bosquejo homilético, amén, por lo menos estaba en forma de libro que usted tenía que, para usarlo, que modificarlo y aprenderlo. Y ahora te lo mandan en bandeja de plata de manera electrónica que usted puede usarlo. Y efectivamente, a pesar de que yo personalmente me siento con la capacidad de poder predicar cualquier mensaje, amén, de un momento a otro, y de hecho se me ha presentado el momento de hacerlo. Cuando era copastor, el pastor que estaba de viaje llegó en ese momento y al llegar le presento yo desde el púlpito y con nosotros el predicador de la noche. Y él me hace seña y me dice que soy yo. Amén. Que yo era el predicador de la noche, porque él no me había informado. Así que lo que le digo a la congregación que se ponga en pie, tengo que improvisar, por así decirlo, un mensaje. Y eso me ha ocurrido en el ministerio algunas 4 o 5 veces más. Amén. Pero cuando era estudiante de teología, alguien me dijo que el buen pastor, el buen maestro, el buen predicador nunca improvisa. Y yo me dije, profesor, eso no puede ser porque me ha tocado improvisar. Digo, te ha tocado improvisar, pero tú no improvisas, tú sacas de tus recursos. Amén. Y por lo tanto, nosotros estudiando la palabra continuamente, cuando nos toca ese momento que tenemos que hablar en público, amén, tal vez en una presentación de niños, tal vez en un velorio, tal vez en una boda que nos dan las palabras, en cualquier momento que nos dan las palabras, en la iglesia que nos dan las palabras, tenemos que sacar de nuestros recursos porque tenemos que estar siempre investigando y escudriñando las escrituras y como dice la Biblia, de la abundancia del corazón es que habla la boca. Amén. Y por eso les felicito por esta labor que ustedes han tomado, decisión que han tomado de estudiar las escrituras y ahora que estamos emprendiendo un nivelito un poquito más complicado, que es la exégesis bíblica. Me emocioné bastante cuando vi esta materia, porque lamentablemente es muy ignorada lo que es la exégesis bíblica. Amén. Y nos da la oportunidad de presentar los verdaderos contenidos de una buena exégesis y cómo la buena exégesis va a enriquecer nuestro ministerio. Pero yo digo mucho más. Cuando estudias psicología, la psicología primero te sirve a ti
personalmente. Y cuando estudiamos exégesis bíblica, esa exégesis bíblica debe servirnos a nosotros primeramente de manera personal, para luego nosotros alimentar la congregación, o amén, después de haber sido enriquecido con la palabra del Señor. Amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Amén, profe. Amén. Me dejaron solo. Amén, amén. Emmanuel, Claro, Emmanuel. Estamos aquí, levantó estamos la aquí. mano. O es vieja la mano que levantaron. Amén. Seguimos. Métodos erróneos del exégesis. Conocer el procedimiento correcto y llevarlo a cabo son frecuentemente asuntos bastante separados el uno del otro. Una cosa que yo sé, el método exegético correcto. Una cosa que yo sé, los pasos que da un exégesis, que tener la práctica de realizar un exégesis. Es posible conocer algo bastante bien, pero tener dificultad para ponerlo en práctica. ¿Le ha ocurrido eso? Amén. Esto es precisamente verdad en la exégesis, y en especial cuando los procedimientos e informaciones llegan a ser muy complejos, y a veces el exégesis, el procedimiento es un poquito complejo. Una ayuda valiosa en la ejecución del exégesis se encuentra en investigar varios métodos erróneos exegéticos, porque conociendo lo que no se debe hacer puede servir como un recordatorio valioso de cuál es el procedimiento correcto. Reconocer los errores cometidos en el pasado, amén, por lo tanto, es de gran ayuda para capacitar al intérprete para alcanzar un buen equilibrio en su método exegético y ayudarle a no apartarse del camino. Y ahí entramos en lo que son los métodos erróneos de la exégesis bíblica. En cada uno de estos métodos erróneos que describiremos existen algunos valores mediante la atención presentada a una característica positiva del exégesis. Pero en cada caso, la característica positiva en que se basa ese método se ha llevado al extremo y por lo tanto se ha apartado de la verdad. El resultado de no mantenerse varias partes del procedimiento en un equilibrio, porque el exégesis tiene varias partes y todas tienen que estar en perfecto equilibrio, conlleva al intérprete a una distorsión del significado del texto bíblico. Esto extremismo o este desequilibrio está relacionado en la mayoría de los casos con no seguir una secuencia correcta en el estudio teológico. Amén. Primer método, método racionalista. Ahí está en el primer método. La primera consideración de este método es la razón humana, como su nombre lo indica. Por supuesto que la razón humana debe usarse en cualquier acercamiento exegético adecuada. Martín Lutero habló de la razón y él dijo que, amén, que la razón debe determinar lo que es la interpretación y que Dios nos da nuestro intelecto, nuestro conocimiento para usarlo en las escrituras. Dios piensa, amén, Dios razona y por lo tanto espera que nosotros entendamos racionalmente las escrituras. Y las escrituras son racional. La fe nuestra es racional. Si la fe no fuera racional, no dijera la Biblia, amén, prestar defensa de vuestra fe ante todo aquel que os demande señal. Y para presentar una defensa tengo que usar la razón, la lógica. Si la razón no es suficiente, no dirá la Biblia, probadme ahora en esto, dice Jehová. Y Dios te manda a probarlo, a analizarlo. Amén. Y eso se hace por medio de la razón humana. La razón es tan importante que el apóstol Pablo dice, examinarlo todo. ¿Y qué más dice? Retener lo bueno. Así que la idea de una fe irracional no existe. La fe está basada en la razón, en el intelecto humano. Y de hecho, cuando el intelecto está en perfecto equilibrio, tú puedes hacer un trabajo exegético bastante profundo. Y Dios usa a los autores humanos de acuerdo a su capacidad intelectual. ¿Es así o no?
usó a Pablo. Amén. Amén. Pablo, lógicamente, fue un hombre instruido y precisamente por eso Pablo es el autor prolífero de la gran mayoría de los libros del Nuevo Testamento. Correcto. Pero también usó a Lucas. Vean el lenguaje con que Lucas escribió el libro de el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos de los Apóstoles. Un lenguaje bastante elevado en griego que se compara con los escritos de Pedro, que usted va a ver que Pedro escribió toscamente. Amén. Entonces, lógicamente que Dios nos usa de acuerdo a nuestras capacidades y la razón es una cualidad inherente, antropológica del ser humano que no podemos prescindir de ella. Incluso fue el apóstol Pablo que dije en 1 Corintios, en Romano 12, amén, me parece 12, verso 1, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto, ¿qué? Racional. Habla de la razón, del intelecto, la mente, y dice que la mente transformada por el Espíritu Santo para hacernos una nueva creación. Amén. Y por lo tanto, la razón es importante para interpretar las Escrituras. Pero le digo, todo tiene que estar en perfecto equilibrio, porque cuando se da mucho énfasis a la razón en desmedro de otros aspectos importantes para el exégesis, llegamos a conclusiones erróneas. Y eso ha pasado con el método racionalista. La razón es importante, no podemos descartarla, pero ahí está el pero. Cuando la razón humana llega a ser tan dominante que gobierne otras consideraciones legítimas, entonces el método llega a ser erróneo. Y ese método se llama el racionalismo. ¿Correcto? Ahora bien, por ejemplo, los elementos milagrosos de las Escrituras son inaceptables según los criterios de razonamiento humana, por lo cual consideran que el milagro de la alimentación de los 5,000 con solamente 5 panes y 2 peces es imposible humanamente hablando. Así que este método humanista encuentra una explicación puramente natural de cómo el milagro se llevó a cabo en este evento. Ellos explican que la generosidad de un muchacho era contagiosa cuando ofreció su propio almuerzo a Jesús. Hizo que otros de las multitudes se apresuraran a traer sus almuerzos que habían escondido y lo ofrecieron también al resto de las personas. Y es un milagro social. Amén. Esto lógicamente es empleado el método de la razón o el racionalismo. El racionalismo es tan tal que se ha metido en lo que se llama alta crítica. No sé cuánto lo han oído, la alta crítica. Alta crítica literaria, que a veces la tenemos como lo último en teología, que el que no conoce la alta crítica no corresponde. La alta crítica se basa en conceptos racionalistas. Por ejemplo, habla en conceptos de evolución, la evolución social, la evolución histórica, la evolución de los pueblos, la evolución filosófica que ha venido a desarrollarse. Los pueblos primitivos tenían una concepción filosófica muy primitiva y los pueblos más avanzados tenían una concepción filosófica de sus creencias, de su religión mucho más desarrollada. Y por lo tanto, cuando cogen el libro del Pentateuco, el libro de Génesis, amén, y lo analizan, dicen, pero ahí hay un monoteísmo. Amén. Y el monoteísmo en la historia comenzó a surgir, amén, después, amén, del periodo post-exílico del pueblo de Israel. Y por lo tanto entendemos que el libro de Génesis y el Pentateuco, amén, no corresponden a la fecha en que los cristianos habituales lo están clasificando, sino que es una compilación del periodo post-exílico, porque hay un monoteísmo y ese monoteísmo no existía 2500 años antes de Cristo. Están pensando con la razón humana. Amén. Y por lo tanto comienzan a analizar el texto y dice, aquí dice Jehová, aquí dice Elohim, aquí dice Yahvé. Entonces fuente yavista, fuente elohimista y comienzan fuente sacerdotal y comienzan a separar como si fuera cortando con tijera los diferentes pasajes del Antiguo Testamento, clasificando en diversas fuentes y clasifican por lo tanto que el Antiguo Testamento lo más que data es del siglo VI, del siglo V antes de Cristo.
y no como 2500 años antes de Jesucristo. Amén. Y por lo tanto corresponde a un plagio pío o un plagio sagrado según los criterios del racionalismo. Los criterios del racionalismo te llevan a pensar que no es posible que Abraham de 100 años y Sara, una vieja de 90 años, tuviese a luz un hijo. Amén. Por lo tanto, es un mito. Y se habla entonces de la desmitologización de las escrituras según los criterios del racionalismo. Como teólogo, tienes que aprender a desmitologizar las escrituras. La Biblia, ellos dicen, no es la palabra de Dios. La Biblia contiene la palabra de Dios. Y como teólogo, tiene que quitar las marañas que cubren la verdadera palabra de Dios. Y hoy en día son más subjetivistas y dicen que la revelación de Dios está en el corazón de cada persona y no en las escrituras. Y Dios se revela a ti personalmente. Amén. Entonces, esos son los criterios de razonamiento. Amén. Ahora bien, de acuerdo con este esquema, el supuesto milagro alimentar muchas personas con tan poco, de una aplicación puramente racionalista. Ciertamente que la facultad de razonamiento dada por Dios debe ser usada en la exégesis, pero hay que tomar en cuenta la finitud. ¿Qué es eso? Las limitaciones que tiene la razón humana. ¿Tiene limitaciones? Sí, lo dice la Biblia. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice la palabra del Señor. Y cuando habló con Nicodemo, le dijo, siendo tú maestro de la ley, ¿no sabes lo que significa nacer de nuevo? Amén. O sea que el pensamiento humano lamentablemente es finito. Algunas partes de las escrituras son sobrenaturales y trascienden la habilidad de la mente humana para comprenderlas. Y eso yo lo entendí rápido. Hay cosas que usted tiene que aceptarlas por fe y no investigar mucho. A veces las leyes naturales no son adecuadas para explicar lo sucedido. Por lo tanto, el mero racionalismo filosófico humano, que es la filosofía humana, que está en el tercer nivel, debe posponerse, amén, hasta que el exégesis se complete. El razonamiento filosófico no debe influir en tus decisiones cuando hace un exégesis. Más bien, amén, deben guiar tu razonamiento filosófico a lo invertido. Amén. ¿Qué me dicen de la razón humana? Amén. ¿Alguien tiene una opinión de lo que hemos comentado? El método racionalista, ¿tiene usted alguna experiencia con este método? Maestro, sí, doctor. Dígame. Emanuel Abreu, ¿me escuchan? Bendiciones. ¿Me escuchan? Le escucho perfectamente. Sí, doctor y demás hermanos. Al usted hablar del racionalismo, viene a mi mente lo que planteaba Renato Descartes en el racionalismo puro. Pienso y luego existo. Amén. En oposición al hombre postmodernista de hoy. Al hombre postmodernista de hoy, representado en Humberto Eco y el vacío de la era, que plantea que al revés, existo y luego pienso. Entonces, yo estoy estableciendo esta relación conforme a lo que usted ha expresado. Por ejemplo, el hombre del siglo XX se abocó a una verdad racionalista pura, pero el hombre del siglo XXI, que es postmodernista, primero existe y luego piensa. Usted dirá, pero eso es contradictorio. Sí, porque el hombre de hoy vive un mundo de evasivas, el postmodernista. Entonces que la razón estuvo muy de moda en el siglo XX y en los siglos anteriores. Y esa es la razón la que le da promoción al progreso de los pueblos, al desarrollo humano. Pero el hombre moderno de hoy ha abandonado el criterio del razonamiento en todas las esferas de la vida, del pensamiento. Se aplica esta parte del hombre de hoy. Amén, amén. Un viejo pastor estaba diciendo, comentando un salmo de la Biblia, parece que el Salmo 14, que decía, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y él decía, el hombre moderno es necio, porque aún la razón misma nos da a nosotros evidencia de que Dios existe. Y dice, si tú estás en un bosque y te encuentras un reloj, ¿qué piensas? Amén. Lógicamente vas a pensar
que a alguien se le perdió el reloj. Nunca pensaría que tal vez fue producto de un árbol que se produjo por sí solo, que cada pieza se organizó de manera aleatoria y se formó solito el reloj. Porque eso no es lógico, no tiene razón. Porque cuando tú tomas el reloj, sabes que hay un propósito. Y donde hay un propósito, hay inteligencia. Hay un ser inteligente que lo creó. Y el mundo tiene un propósito. Si hay un propósito en el mundo, tiene que hacer una inteligencia que lo creó. Y por lo tanto, el necio en su corazón dice, no hay Dios. Porque en todas partes que usted analiza, hay propósito. Y donde hay propósito, entonces hay un creador. Amén. Y por lo tanto, Dios está presente. La razón no dice solamente que Dios existe. Ese es el aspecto teleológico, doctor. Teleológico, exactamente. Entonces, ahora es más fácil. Amén. Es más fácil pensar que descendemos del mono. Amén. Que no hay evidencia científica de tal afirmación. Amén. Que es más fácil porque no es más difícil creer que cada especie es fija. Amén. Y que cada especie tiene su código genético y que cada código genético, amén, permanece separado. Amén. Y que si evolucionamos solamente es en el aspecto, amén, exterior de nosotros mismos. Pero lamentablemente usamos poco la razón. Amén. Sí, pero ahí también, con perdón que siga aportando lo que usted, en la dirección que usted va, doctor Montalvo, pero también se aplica ahí la segunda ley de la termodinámica. Cuanto Amén. más organizado es un sistema, tiende a ser dirigido. Entonces, Amén. ¿qué quiero decir? Lo mismo que usted plantea. Tiene que haber un orden y quien lo dirija. Eso, la materia inorgánica jamás puede convertirse en orgánica al azar, por pura cuenta. Tiene que haber quien dirija, quien diseñe, y ese es el creador. Perfecto. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a continuar con los diferentes métodos, porque son bastantes, amén, y el tiempo no daría para abarcarlo todo. Y siendo hoy nuestro primer día, vamos a dejar esta exposición hasta este nivel, amén. Y para tomar tiempo, para tomar los nombres de otras personas que no estaban cuando comenzamos la clase, tengo a Daniel Mateo, tengo a Luis Vega, a Emmanuel Abreu, a la Jean Francis, tengo a Tángel Mateo. Amén. ¿Quién más está? Cándida de Mata, profe. Cándida de Mata. ¿Quién más? Caridad Miliano, maestro. Caridad, perfecto. ¿Quién más? Yaxi Ortega. Yaxi Ortega, perfecto. ¿Quién más? Profe, Victoria está presente, parece que Victoria. se Victoria, ¿cuál es su nombre, Victoria? No, yo soy Cándida, pero Victoria es Medrano, me parece que el apellido. Está presente porque a ella el internet le falla, parece que no tiene sonido. Victoria Medrano, perfecto. Amén. ¿Alguien más? Perfecto. Entonces, creo que mencionó mi nombre como con otro apellido, maestro. Danger Charles. Ajá. Danger Charles. Ok, sí, le dije Mateo. Sí. Perfecto, está correcto. Danger Charles. Bendiciones a todos. Amén. Por estar presente en nuestra primera clase de lo que es exégesis bíblica. Estamos apenas comenzando con los fundamentos. La próxima clase vamos a concluir con lo que son los métodos incorrectos de la exégesis que nos van a servir de guía para que nos enseñe qué no debemos hacer. Amén. Para luego comenzar hablando también, espero que nos dé tiempo en la próxima clase, hablando del método histórico, histórico crítico que vamos a utilizar como base de lo que es la exégesis bíblica. Y quiero finalizar este curso con lo que es la práctica de una exégesis bíblica. Bendiciones a todos, que Dios me le guarde grandemente. Y por favor, como le decíamos, una cosa más, envíenme por mensaje de texto sus nombres y correo electrónico para yo enviarle
a su correo electrónico estas presentaciones que tenemos acá y que estamos dando como materia, ¿correcto? Este video lo voy a publicar y le voy a enviar el enlace para que ustedes puedan ver el video. Los que no pudieron tomar la clase hoy puedan tomarlo, puedan estudiar del mismo y así estar hacer la tarea correctamente. En el material que le enviaré por correo electrónico están al final las preguntas de evaluación. Vayan completando estas preguntas de evaluación y me las envían a mi correo electrónico para así tener la evaluación final de lo que es esta asignatura. Amén. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto se la contesto. Yo tengo una pregunta. ¿En dónde enviamos los datos? ¿En el grupo de WhatsApp? En el grupo de WhatsApp. En el grupo de WhatsApp lo pueden enviar, sí. De ahí tomaré todos los correos electrónicos. Ok, muchas gracias. Amén. Bendiciones, Dios les guarde mucho. Tengan un feliz semana para todos. Amén. Bendiciones. Amén. Gracias igual, maestro. Gracias.